Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Amén. Todos tenemos un ideal de algo, ¿verdad? Un ideal de padre, un ideal de un maestro, un ideal de un pastor. Son modelos que nos vamos conformando a través de la experiencia, a través de las enseñanzas, de la escuela, de la educación, de la cultura donde vivimos. Y muchas veces, a veces sentimos un déficit, porque el ideal no corresponde con la realidad. Eso produce a veces una frustración muy grande. Pero qué bueno que nosotros soñemos, porque no hay nada malo en soñar, no hay nada malo en tener un ideal, porque eso nos inspira y nos ayuda a crecer y mejorar para ir en ese camino y en esa dirección de alcanzar las cosas que son mejores para nuestra vida. Si yo en esta mañana te preguntara, ¿cómo sueñas tu iglesia dentro de los próximos 5 o 10 años? Cierra por un momento los ojos si quieres y sueña por un momento. Si tú quisieras ver aquí niños corriendo, que te molestaran quizás por ya la edad y la bulla que ellos hacen. Sueña con una iglesia en donde todos seamos parte de ella, nos sintamos útiles, importantes, nos amemos como Cristo amó y se entregó por la iglesia en la cruz del Calvario. Amén. La ves creciendo, la ves viva, la ves sirviendo en el mundo donde hay tanta necesidad y la ves unida en amor. Estoy seguro que en esta mañana todos soñamos una iglesia con algunos de esos elementos que he mencionado y con muchos otros que su creatividad y su inteligencia le va a permitir soñar. Nadie va a soñar con una iglesia del futuro, con una iglesia estancada, con una iglesia envejecida, con una iglesia que está sobreviviendo para no cerrar sus puertas. Por eso, en esta mañana es muy importante que nosotros reflexionemos en esos modelos de iglesia que queremos, en esos ideales que soñamos, para que nos activemos en esta misión que Dios ha puesto en nuestra mano. Y mire, es interesante porque siempre nos llama la atención en el Evangelio y en el libro de Hechos los milagros de Jesús, las cosas extraordinarias que hace Jesús. Desde el Antiguo Testamento, cómo Dios abre el mar rojo. Y estamos enfocados en esos grandes eventos de la historia bíblica, en esas grandes hazañas de hombres de fe que se mantuvieron fieles. Pero prestamos poca atención a veces a algo tan importante, y así también nos sucede en la iglesia, como es la oración. Si hubo alguien que oró constantemente, fue Jesús. Constantemente Jesús se retiraba a solas o con sus discípulos a orar. Momentos antes de ser atrapado y ser juzgado y condenado a la cruz, Jesús estaba orando con sus discípulos. Estaba invocando la comunión con su Padre, porque sabía que iba a haber una ruptura muy profunda en su humanidad cuando fuera llevado allí a la cruz del Calvario. O sea que cuando nosotros analizamos Juan 17, no es solo una oración de despedida la que hace Jesús, que sería lo más lógico pensar. Jesús regresa al Padre y debía orar por ellos, por los que están allí. No, pero que no solo ora por ellos, para que Dios los cuide, para que Dios los preserve, sino que está orando por todos los que han de creer, por todos los que van a creer por la palabra que va a ser predicada, por esa misión que va a ser anticipada ya por estos discípulos en su pleno cumplimiento, por esa palabra que ellos van a predicar en diferentes lugares y por la cual cada una de las generaciones que van a suceder en la historia van
a creer y nos van a traer hasta aquí, hasta nuestro día. O sea que Jesús está orando por mí. ¡Qué honor! ¡Qué privilegio! Que Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, en una actitud humilde y de intercesión, está orando por ti y por mí, por lo que han de creer. Y su oración no es como la oración que muchas veces los cristianos y líderes de la Iglesia mundial hacen. A veces estamos orando por prosperidad. ¿No han escuchado oraciones por prosperidad? Señor, prospera mi negocio. Oramos por un negocio. Oramos por un trabajo. Oramos incluso por un carro de lujo. Jesús nos está orando por, mira, Señor, estos que han sido llamados en tu nombre, que han sido comisionados por el poder y la autoridad de Dios y que van a enfrentar muchos desafíos, dale todo el poder y la riqueza, dale templos hermosos para que allí sea predicada tu palabra. Esa no fue la oración de Jesús. Jesús no estaba orando para que ellos no pasaran problemas. Jesús sabía que los problemas por ser fiel a Dios vendrían. Amén. Pero aún así, su confianza en ellos era absoluta. No es que confiaba a medias en un Pedro que lo había negado. No es que confiara a medias en los hijos del trueno, que eran muy impulsivos. No, él confiaba 100% en que estos pescadores del mar de Galilea, que estos cobradores de impuestos, serían capaces, con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, de cumplir esa misión, de predicar el Evangelio de Cristo, de que iban a ser efectivos en la misión que Dios había puesto en sus manos, a pesar de que iban a enfrentar toda clase de problemas, que aún el enemigo de las almas iba a conspirar contra ellos para debilitar su fe, que iban a ser zarandeados, como el mismo Jesús le dijo a Pedro, vas a ser zarandeados. Y las zarandas es donde se echaban allí los cereales para sacudir y purificar. Y esos tiempos de purificación han venido a través de la historia. O sea que Jesús está orando por la iglesia, por todo lo que han de creer, por todas las iglesias que han creído en esta predicación de los apóstoles. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Porque cuando tú y yo oramos, hermano, queremos una respuesta. Oramos para entrar en comunión con Él, para conocer su voluntad, pero egoístamente queremos que Dios nos responda y cuanto antes, mejor. ¿Verdad así? Tienes un problema, una necesidad y oras con urgencia, de acuerdo a la magnitud de ese problema y quieres la respuesta ahora, Señor, ¿por qué tú no me has respondido? Y a veces lo que no nos damos cuenta, que no se trata solo de orar, sino también de obrar, porque junto con la fe y la oración viene la acción. No nos damos cuenta que cuando estamos invocando a Dios también tenemos que ponernos bajo su cuidado, bajo su mandato, para que nosotros podamos llevar adelante lo que Él quiere que hagamos. Y entonces a veces tenemos que hacer cambios que no estamos dispuestos, pero seguimos orando infructuosamente sin encontrar respuesta a lo que pedimos, porque todavía nuestro carácter no se ha moldado a la verdad de su palabra. Entonces la oración no es solo hablar con Dios para pedir cosas, es una relación que usted establece con su Padre para que le cuide y le transforme, le santifique en su verdad y lo envíe al mundo como testigo del amor de Dios. Cuando nosotros leemos esta oración, decimos, es Jesús quien está orando.
simple podemos suponer de que no hubo problemas de unidad en la iglesia. Porque Jesús está hablando, ¿por qué? ¿Para qué? Que sean unos, como tú y yo, Padre. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Porque es algo esencial, vital, de que la iglesia esté unida, como Jesús está unido al Padre en todo momento y en todo lugar. Si no, no va a poder subsistir. Si no, no va a poder cumplir su misión. O sea que es una oración por todos. Una oración muy profunda de unidad. Una oración muy profunda y espiritual. No de una unidad falsa y superficial. No de una unidad que no esté basada en el amor, sino en acuerdos de hombre. Es una unidad en el Espíritu Santo. Y esto es muy profundo y muy verdadero. Y es lo que le va a dar la identidad, el poder y la efectividad de estos discípulos y de todo lo que hemos creído después de ellos. Pero ¿qué pasó con estas respuestas de la iglesia? Porque Jesús ora por ella, pero ¿cómo la iglesia responde a la oración de Jesús? El primer gran problema que existió, bien temprano, ¿qué fue? Hechos capítulo 15. Allí había un problema. Había personas que decían, si no te circuncidas como lo establece la ley, el profeta Moisés, no puede ser salvo. Hechos capítulo 15, verso 1. Mira cómo dice la palabra. Más adelante hay un gran desacuerdo. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Tenemos un problema en la iglesia de Jerusalén. Hay que hacerse judíos. Se le está ordenando a los que no son judíos que se hagan judíos. Si no, no son salvos. Y esto era un error teológico profundo, doctrinal, y generó una amenaza de unidad para la iglesia muy grande. Los judaizantes que decían, mira, tenemos que seguir la tradición judía, el rito de Moisés, la señal del pacto. Hay que circuncidarse, si no, no perteneces a esta comunidad cristiana. Y estaban los paganos que decían, yo no vengo de esa historia. Yo no tengo por qué honrar la memoria de Moisés. Y la iglesia seguía creciendo. Pero ahí surge el primer conflicto. Lo primero que viene a amenazar la unidad de la iglesia. ¿Y cómo es que responden a la oración de Jesús los que están allí? Se hace una junta mensual. No como la de nosotros, una junta profunda en unidad espiritual, donde todos participan y opinan, guiados por el Espíritu Santo. Cuando usted se lee completo, y no voy a abocar porque es muy largo y complejo, léase el capítulo 15, y esto es una tarea para los que participamos en la junta mensual, de cómo debe ser el proceso de tomar decisiones. Una guía corporativa de discernimiento espiritual de la verdad divina para saber qué está bien y qué está mal y tomar decisiones que respondan a la voluntad divina. Una verdad que nos deje feliz a todos. Y eso es bien difícil, lo sabemos, amén. Necesita mucha madurez, mucha conversión, pero sobre todas las cosas, amor y humildad en el corazón, que era lo que había allí, porque todos dieron su opinión. Y al final, ¿cuál fue la conclusión? Hechos 15:28, para no aburrirlos. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Y ahí llegaron al acuerdo. Una oración hecha por Jesús que fue respondida ante una amenaza que intentaba dividir la iglesia en dos ya en su mismo nacimiento. Es solo un simple ejemplo, pero un buen ejemplo de lo que el Espíritu Santo hace en la iglesia para mantenerla unida
cuando sus miembros están convencidos de lo que han creído y conocen el amor del Padre y viven en esa humildad y sencillez de corazón que no les permite hablar con arrogancia ni tomar decisiones sin escuchar a sus hermanos. Eso es un principio fundamental para la toma de decisiones en cualquier iglesia. El amor a Dios, el amor al propósito que Él quiere cumplir en su iglesia. Más allá de las opiniones está el propósito divino. Si no se unían en ese momento, su misión no iba a ser efectiva y la oración de Jesús no iba a ser respondida. Pero no fue el único momento. Hubo momentos más dolorosos en que no siempre se encontró una solución, en que no siempre hubo reconciliación. Hubo momentos que se corrigieron a través de los concilios de Calcedonia y Nicea los problemas que habían por la identidad de Jesús como el Hijo de Dios. Y se resolvieron esos problemas doctrinales, esas falsas doctrinas que estaban filtrándose dentro de la iglesia, que vinieron por la cultura, por prácticas como el gnosticismo y otras más. Sería mucho pretender en pocos minutos abarcar toda la historia de la iglesia. Pero es importante que nosotros miremos atrás. Siempre me fascina la historia de la iglesia, porque la historia no es solo para recordar y para honrar la memoria de aquellos que fueron protagonistas de ella. Y eso está bien. La historia es para aprender de sus errores, para tener un discernimiento crítico de cuáles fueron las decisiones que hicieron crecer y avanzar a la iglesia y poder responder a la oración de Jesús. No siempre tuvieron éxito, porque cuando se interpone el orgullo, pues por lo general hay ruptura. Cuando los líderes no ceden en amor por el bien mayor que es Dios mismo y su gloria, entonces la iglesia se divide. Y así sucedió después. Ocurrió después que hubo un cisma de Occidente entre las iglesias de Oriente y Occidente. Por eso usted ve ahora el patriarca San Bartolomeo de Grecia, o el patriarca de Antioquía, y ve la iglesia apostólica romana, porque no pudieron reconciliar las ideas diferentes en torno a de dónde venía el Espíritu Santo, si era donado por el Padre o por el Hijo. Es como la pregunta bizantina de cuántos ángeles caben en el hoyo de una aguja. Y a veces por cosas absurdas que no voy a mencionar aquí, ha habido conflictos muy fuertes. A veces se ha filtrado dentro de la iglesia incluso la política y el poder y la riqueza. Son momentos donde el ego ha prevalecido por encima de los propósitos de Dios y la oración de Jesús no ha sido contestada. Y usted dirá, bueno, eso es parte del pasado o de otras iglesias. No, el cuaquerismo tampoco está ajeno a esas divisiones. Lo tenemos aquí presente. Los wilburitas, los hixitas formaron ramas por diferentes énfasis teológicos y hubo moveditas profundas que ahora en este tiempo muchas de ellas han sanado, pero todavía duele, porque cuando hay una ruptura de esa magnitud siempre hay gente que sufre. Entonces está claro para todos que la unidad es algo esencial y que una de las primeras cosas que tú y yo debemos hacer es orar como Jesús. ¿Amén? Tenemos que ser una iglesia de oración, si no, todo puede colarse aquí, todo puede filtrarse aquí, porque vivimos en un entorno hostil a la fe. No nos engañemos, esto no es un paraíso, esto no es el cielo. La iglesia está en un contexto y siempre ha estado en un contexto donde hay oposición espiritual. Por eso la oración es tan importante para nosotros saber discernir los tiempos que vivimos y qué decisiones correctas bajo su voluntad tomar, que honren y glorifiquen a Dios y que cumplan con la misión
de predicar el Evangelio de Cristo, sin añadir ni quitar nada, porque lo esencial para la salvación está aquí, mi querido hermano. No hay que buscar más. Aquí tenemos la guía, el manual de vida para que usted se mantenga fiel al Evangelio y sea efectivo en su misión. Entonces, ¿cómo tú y yo soñamos la iglesia? ¿Cómo podemos responder a esta oración de Jesús ahora en nuestro contexto? La iglesia de Miami está orando constantemente como Jesús lo hacía. Uno se puede preguntar cómo Jesús, siendo Dios, oraba tanto. ¿Nunca se ha hecho esa pregunta? Si él era Dios, ¿por qué oraba tanto? ¿Por qué nos enseñó a orar? Porque es vital, mi querido hermano. Porque no hay comunión verdadera, ni amor verdadero, ni servicio que honre a Dios y que glorifique su nombre si no viene de lo alto y de esa relación continua con nuestro Señor. Amén. Amén. No lo hay. Entonces la oración es algo esencial. Escuchar a Dios. Escucharnos unos a otros. Mira, cada vez que no hubo unión, que no hubo reconciliación en las grandes divergencias teológicas, fue precisamente porque no hubo un diálogo, una escucha en el Espíritu Santo, con humildad de corazón, para encontrar puntos comunes que los hicieran crecer y avanzar y superar ese obstáculo en la fe y en la misión que debía cumplir. ¿Cuántas personas se deben haber perdido por esas desuniones? Porque no es un buen testimonio. Y a veces uno puede entender que la división tiene un sentido positivo, porque se crean nuevas iglesias, y sí, y se crean nuevos ministerios, pero también a veces las divisiones pueden causar muchas heridas profundas que no permiten a las personas que nunca han oído hablar entender por qué. Una de las cosas que siempre me dicen y me cuestionan es eso. Estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando de Miami, de la iglesia universal. El problema de ustedes es que viven divididos. Cada quien, yo recuerdo, allá en las Calabazas, que es un campo de Buenaventura, que un pastor me dijo esto. Mire, pastor, cada oveja para su corral. Cada oveja tiene que estar en su corral. O sea, cada quien en lo suyo, en su denominación. Pero eso no debe ser así. Yo creo que si uno conoce el verdadero amor de Jesús, entiende que cada tradición, que cada historia, que cada iglesia o denominación cristiana tiene algo bueno de Dios. Tiene algo que ha glorificado a Dios. Tiene algo que ha honrado a Dios. Y tiene algo de lo cual también nosotros podemos nutrirnos y aprender de esas riquezas espirituales que vemos en la historia de la iglesia y en los contextos que vivimos ahora la fe. Nosotros también podemos apropiarnos de esas cosas que los han hecho efectivos en su misión, sin dejarnos tentar por esta influencia de la iglesia empresa. ¿Sí? Porque ese es un modelo que funciona hoy en día y que llena los templos, que tiene mucha riqueza y poder, incluso influencia política. Pero esa no es la iglesia de Jesús. La iglesia de Jesús surgió en las casas. Fueron perseguidos. Y no fue hasta el siglo IV en que ellos pudieron salir a predicar libremente, autorizados por el gobierno de Roma. Aún así, la iglesia seguía añadiendo cada día, ¿qué? Los que habrían de ser salvos. Amén. Pero aunque eran pocos, aunque eran perseguidos, tenían algo en común. ¿Sabe qué? A Cristo Jesús y su Espíritu. Todo lo entendían que lo habían recibido de Él. Y por eso, porque vivían para honrar a Dios y para servirse en amor los unos a los otros, la iglesia no se fracturó. Siempre hubo un remanente, a pesar de las divisiones, a pesar de la reforma, a pesar de todos esos momentos oscuros, siempre hubo una luz que los guió para mantenerlos vivos en ese propósito y cumplir la misión de Jesús y dar respuesta a esta oración de intercesión por la iglesia
Jesús está orando por ti y por mí. Jesús está orando por esta iglesia, querido hermano. No es solo que yo oro por la iglesia. No es solo que tú oras por la iglesia. No, es que Jesús está orando por todos nosotros. Y Jesús tiene un propósito claro. Y su misión se va a cumplir. Puedes seguirle o no. Puedes obedecer o no. Esa es tu decisión. Pero Jesús sigue intercediendo por la iglesia de los amigos de Miami. Amén. Y los frutos vendrán. Los frutos vendrán si esas oraciones de Jesús son respondidas con una actitud reverente, con una obediencia a su palabra, con dejarnos investir por el Espíritu Santo para ser santificados en Él, para ser transformados en su amor. Cuando nosotros dejemos todas esas cosas que nos entretienen y nos dividen, entonces en esa unidad perfecta del amor y del Espíritu, nosotros vamos a glorificar a Dios. Y muchas vidas van a conocer que ese Cristo del cual predicamos aquí en Miami es un Cristo vivo, es un Cristo real, es un Cristo que transforma los corazones, que santifica la vida humana y que llena de esperanza el corazón de todo aquel que le recibe con amor. Amén. Así que no dejemos de creer, confiemos en esta oración poderosa, profunda y espiritual, que puede cambiar tu alma, puede cambiar tu iglesia y puede cambiar un país entero. Que Dios nos bendiga en esta mañana y que podamos dar una respuesta coherente de unidad, de amor y de servicio y permanecer siempre unidos en el amor de Cristo. Amén. Amén. Oremos. Padre bendito, en esta hora te alabo, Dios. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por esta enseñanza hermosa. Gracias, Jesús, por esta oración. No estábamos presentes allí, Padre. No éramos parte del círculo más cercano a ti y tú estás orando por nosotros. Pecadores arrepentidos que un día sintieron tu llamado de predicar el Evangelio de Cristo, de servirte con humildad en medio de tantos problemas y necesidades de este mundo, Padre. Y mira que hemos sufrido, Dios. Y mira que han pasado cosas, Padre, pero aquí estamos, confiando en tu palabra, Dios. Confiando en tu poder. Por eso, Padre, yo te ruego ahora en esta mañana por la iglesia de los amigos de Miami, Padre. Derrama ese poder que estuvo en los discípulos para predicar el Evangelio, para ser santificados en tu verdad, para ser obedientes a lo que tú nos mandas a hacer en este tiempo, Dios. Santifica tu iglesia, bendícela, purifícala y permite, oh Dios, que seamos efectivos en esa misión que ha puesto en nuestras manos. Únenos con tu amor, Padre, que nada nos divida, que nada nos aparte de ti, que podamos ser una familia ungidos por el poder y el amor de Cristo. Así en Jesús te lo ruego. Amén. Dios le bendiga. Amén.